Buenos días a todos. Empezamos la clase del 16 de marzo, lunes, la clase de química de segundo de bachillerato. Recordad que os tenéis que apuntar al Google Classroom. La clave la envié el otro día por correo. Tenéis que realizar una tarea que os voy a decir ahora, ¿vale? Viene ya metido el documento en el Google Classroom. Ahí podéis acceder y os digo lo que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer hoy va a ser simplemente completar la última hoja de la que tenéis ahí escrita, en la que os he mandado por el Google Classroom, de la que vamos a hacer los 4 primeros ejercicios y los otros 4 son los que me tenéis que entregar a través de la plataforma y tenéis de plazo hasta el miércoles, ¿vale? Porque hoy es la última clase que tenemos hasta mañana que no hay clase, porque los martes no hay clase, entonces sería para entregarla como tarde el miércoles, la podéis ir entregando y debéis entregarla los 21, ¿vale? Bueno, pues empiezo. Dice, un compuesto orgánico tiene la siguiente composición centesimal. De carbono tenemos un 52,15%, de hidrógeno un 13,13% de hidrógeno y de oxígeno un 34,72%. Esa es la composición porcentual. ¿Vale? Sabemos la masa molar que vale 46, serán 46 gramos por mol. Y de aquí queremos saber la fórmula empírica y molecular. Bueno, un poco esto viene bien para el repaso que hicimos a principio de curso y un poco recordar en la composición porcentual, cuando tenéis el tanto por ciento referido a 100 gramos de muestra, es como si tuvierais 52,15 gramos de carbono, 13,13 gramos de hidrógeno, 34,72 gramos de oxígeno. Calculamos el número de moles, sabiendo que un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos, que un mol de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo de hidrógeno y que un mol de oxígeno va a tener una masa de 16 gramos de oxígeno, de lo que vamos a obtener el número de moles. Nos saldrían 2 moles, realmente son moles de átomos de carbono. Estos serían 13,13 moles de átomos de hidrógeno y estos serán, cuando lo hagamos ahí, nos van a salir, perdón, estos son 4,35, lo he copiado mal. 4,35, 13,13 y el último que serían 2,17 moles de átomos de oxígeno. La misma ratio que pueda haber de moles de átomos es la que va a haber de átomos en una fórmula, con lo cual de ahí podemos obtener la fórmula empírica, que es la mínima fórmula en la que vamos a tener repetidos los átomos correspondientes. A partir de ahí, conocido el peso o la masa molar, vamos a calcular o ser capaces de calcular la masa molar. De aquí, dividiendo entre la proporción más pequeña, que va a ser la de 2,17, obtenemos que realmente hay un átomo de oxígeno, sabemos que va a haber 6 átomos de hidrógeno y sabemos que va a haber 2 átomos de carbono, con lo cual todo ello constituye lo que es la fórmula empírica, la mínima fórmula que se va a repetir n veces. ¿Vale? Si sabemos que la masa molar vale 46 gramos por mol, n veces el peso de la fórmula o la masa de la fórmula empírica nos va a dar la masa molar. En este caso, n tiene que ser igual a 1 para que coincida que sean 46 gramos por mol, siendo C2H6O la fórmula molecular, que es la fórmula real, la fórmula en la que tenemos la proporción real de átomos. Y esta es la fórmula empírica. Fórmula empírica. ¿De acuerdo? Bueno, en relación con el segundo problema, pues es muy parecido. Lo que pasa es que lo que plantean es que tenemos un compuesto. El problema 2 te dice que hay un compuesto que tiene una composición de 68,18% de carbono, 13,64% de hidrógeno y tenemos un 18,18% de oxígeno. La variación en este se basa en el hecho de que hay 2 gramos de compuesto del que sabemos 2 gramos del compuesto. Sabemos que es en estado gas a una temperatura de 500 grados Celsius y una presión de una atmósfera, se supone que va a ocupar un volumen de 1,44 litros. Se sabe que el compuesto A se deshidrata dando un alqueno y que solo se oxida en condiciones muy extremas. Queremos saber la fórmula estructural y nombrarlo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es básicamente lo mismo. Primero, transformar a Kelvin los grados Celsius en caso de que nos lo hayan dado en Kelvin. Las atmósferas también, con lo cual sabemos todo esto. De aquí podemos tener una fórmula o trabajar con la ecuación de estado del gas ideal y poder calcular de esta manera la masa molar del compuesto, porque sabemos que el número de moles de compuesto van a ser igual a
la masa del mismo entre la masa molar por R y por T. De tal manera que podemos decir que la masa molar va a ser igual a la masa que tengamos del compuesto por la constante de los gases, la temperatura en la escala absoluta, entre la presión y el volumen. Sustituyendo aquí todos los valores que os han dado, los 2 gramos de compuesto, las constantes, el valor de la temperatura, la presión y el volumen, vamos a obtener un valor de masa molar de 88, aproximadamente, 88 gramos por mol. Luego tenemos que saber cuánto vale la fórmula empírica, sabiendo la composición porcentual de todos los elementos en la fórmula y de obtenemos un valor que nos va a salir cuando hagamos el mismo procedimiento que arriba, C5, H12O, que se va a repetir n veces. Esto hacedlo en casa y veréis que sale muy fácilmente, ¿vale? Sabiendo la masa de la fórmula empírica, el número n de veces que se repita esa masa molar de la fórmula empírica será lo que corresponda con la masa real, la masa molar de la fórmula molecular. En este caso, cuando lo hacemos, nos queda que n es igual a 1, con lo cual la fórmula de nuestro compuesto es C5H12O. Las pistas que nos están a continuación de reactividad en química orgánica, lo que nos está diciendo es que lo que le ocurre es que se deshidrata dando un alqueno, con lo cual tiene que ser un alcohol, y luego solo se oxida en condiciones muy extremas, ¿vale? Con lo cual debe ser eh, un compuesto, ¿vale? Que no pueda generar lo que están diciendo ellos ahí, es decir, que no pueda oxidarse fácilmente, con lo cual ha de ser pues un alcohol que pueda ser secundario o terciario, porque eso es lo que te va a decir, que no se oxida o se oxida muy complicadamente, ¿vale? Podríamos incluir un alcohol secundario dentro de estas posibilidades. De tal manera que lo que podríamos plantear aquí para saber cuál es la fórmula exactamente, pues es básicamente lo de siempre. Y es trabajar con lo que nos están imponiendo ellos, porque si no podíamos pensar directamente en que si la fórmula que nos ha salido tiene 5 átomos de carbono, podíamos pensar directamente en el pentanunol, pero no. Vamos a constituir, por ejemplo, una fórmula que pueda ser de este tipo, CH3, CH, CH3, CH, CH3, OH. Esto va a ser un alcohol, ¿veis? Es secundario el alcohol, se oxida con cierta dificultad y luego se puede deshidratar, como dicen ellos, se deshidrata un alqueno. ¿Qué necesitamos adicionar cuando queramos deshidratar? Pues, por ejemplo, un ácido sulfúrico que nos permita obtener un doble enlace, como esto que tenemos aquí, CH3, CH3, y luego tendríamos esto de aquí, simplemente, ¿vale? De aquí obtendríamos el compuesto que sufre la deshidratación, con lo cual este sería el compuesto que nos están diciendo. ¿Cuál es su fórmula estructural? Esta que tenemos aquí. Luego, ¿cuál sería el nombre? Pues empezaríamos localizamos lo que es la cadena principal, que es esta que tenemos aquí, la numeramos de forma que el grupo funcional quede con el localizador más bajo y empezamos nombrándola por el sustituyente. Sería el 3-metil, luego sería bután 2-ol. Bien, los otros dos ejercicios los hacemos en el siguiente vídeo.